Julio César fue apuñalado hasta el hastío en 23 ocasiones el 15 de marzo del año 44 a.C. 60 senadores estaban implicados en su magnicidio. Durante el asesinato, y al darse cuenta de tan enorme traición, pronunció la famosa frase de «¿Tú también, hijo mío?», refiriéndose a Marco Junio Bruto, al cual, aunque no era su hijo, le profesaba un gran cariño. Carrero Blanco, presidente del gobierno español en el año 1973, saltó por los aires en su coche oficial hasta los 30 metros tras recibir una descomunal explosión de dinamita que conmocionó al mundo entero. Aunque son muchos los magnicidios y regicidios a lo largo de la historia, en esta ocasión me voy a centrar en 10 casos de asesinatos a presidentes del gobierno realmente impactantes que marcaron profundamente a una nación y a la humanidad en general. Y es que ser el máximo mandatario de un país seguramente otorgue muchos placeres, poder, lujo. Una persona puede sentirse amo y señor sobre todos los ciudadanos, sabiendo que su palabra es la que manda y por tanto ejecuta cualquier decisión importante que se ha de tomar. Pero el poder y estar por encima de todo el mundo tiene un precio, el más alto que un ser humano pueda pagar. Siempre tendrá a enemigos dispuestos a arrebatarle todo lo que posee sin importarle ni el cómo ni las consecuencias que puedan surgir después. Seguramente los nombres de John Wilkes o José León Toral o Harvey Oswald no te digan mucho, pero si nombramos a John Fitzgerald Kennedy, Salvador Allende, Álvaro Obregón, Isaac Rabin o Abraham Lincoln, seguramente estos te suenen mucho más. Todas estas personas están unidas por un mismo destino. La realidad supera cualquier tipo de ficción. Lo que verás a continuación no lo has visto antes en ninguna película. Anwar Sadat es conocido por haber firmado el histórico Acuerdo de Camp David en 1978 junto con el primer ministro israelí Menachem Begin y el presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter. Este acuerdo condujo a la paz entre Egipto e Israel, pero no gustó nada a muchos líderes árabes y musulmanes, quienes lo consideraron una traición a la causa palestina. 2 años más tarde fue asesinado. Es realmente impactante visualizar las imágenes del asesinato del presidente Sadat y 10 autoridades más del gobierno egipcio durante un desfile militar el 6 de octubre de 1981. Un desfile como los que vemos todos los años en nuestros países, para lucir ante los ciudadanos todo el aparato armamentístico del país. El presidente y las demás autoridades se encontraban protegidos por 4 capas de seguridad y 8 guardaespaldas. Pues como si de una película se tratase, uno de esos camiones que iban con soldados desfilando se detuvo delante de la presidencia, se bajaron del camión y se liaron a tiros con el presidente y con quien fuera que estuviese a su lado. Durante 2 minutos el palco de autoridades se convirtió en un infierno de balas que impactaban indiscriminadamente con todo lo que se movía y con lo que no. 10 personas fallecieron por los disparos y varias personalidades más resultaron heridas. Su vicepresidente, que resultó herido en el atentado, se hizo cargo del gobierno egipcio durante nada más y nada menos que 30 años. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, fue asesinado el 14 de abril de 1865 mientras asistía al Teatro Ford en Washington, D.C. Ese día se representaba la obra All American Cousin, traducido al español como Nuestro Primo Americano. El asesino, John Wilkes Booth, era un actor que no formaba parte del elenco de la obra. Eso sí, era simpatizante de la Confederación, que como todos sabemos era la unión de estados del sur durante la Guerra Civil, que defendía, entre otras cosas, el derecho a la esclavitud. Apenas 5 días después de que el ejército de la Unión se proclamase vencedor de la Guerra Civil y Lincoln, por fin, sintiese que el fuego había terminado, un disparo por la espalda le acertaba en la nuca, hiriéndole mortalmente, para que después de una noche agónica en la que no volvió a recobrar el conocimiento, falleciera alrededor de las 7 de la mañana. Cuando escapaba del teatro, John Wilkes pronunció Sic semper tyrannis, que significa así siempre con los tiranos. Esta frase también forma parte del escudo del estado de Virginia. John Wilkes escapó, pero le dieron caza el día 26 de abril en una granja donde, como si de una escena de película se tratase y totalmente rodeado por soldados de la Unión, falleció acribillado. Indira Gandhi, que aunque parezca al contrario no tiene ningún lazo familiar con Mahatma Gandhi, fue asesinada el 31 de octubre de 1984 por 2 de sus propios guardias de seguridad en represalia por ordenar la operación Blue Star. El asunto es complejo,
Resumiéndolo mucho, se puede decir que la operación fue un operativo militar llevado a cabo por el gobierno indio en 1984, tras las órdenes de Indira Gandhi para eliminar a insurgentes sijés que se habían atrincherado en el Templo Dorado en Amritsar. Este templo es el lugar más sagrado del sijismo, que es una religión relativamente joven, pero con muchos adeptos, que se basa en las enseñanzas del Gurú Nanak y los 10 gurús sijís. El caso es que Indira Gandhi no se anduvo con chiquitas y ordenó una operación militar que dejó decenas de muertos. A modo de venganza, su guardaespaldas, que supuestamente era su preferido, le asestó 30 disparos con una ametralladora, matando a Indira Gandhi en el momento cuando estaban en su propia casa. A continuación, su compañero Bean Singh, cómplice y también guardaespaldas personal de Indira, fue abatido por el resto de la guardia que allí se encontraban. Satwant Singh, el guardia que ejecutó los 30 disparos, aunque salvó la vida en ese momento, más tarde sería condenado a la horca. La muerte de Indira provocó disturbios anti-Sikh en toda la India que dejaron centenares de muertos y ni qué decir tiene que también dejó una brecha en la política del país de tremendas dimensiones. Si existe un asesinato de un presidente del gobierno conocido por todo el mundo, ese es el de John Fitzgerald Kennedy. Películas, documentales, libros, debates, charlas, programas espaciales, reconstrucciones del atentado y, en definitiva, un sinfín de información sobre el que seguramente sea el asesinato más famoso de la historia. En 2021, el gobierno de los Estados Unidos desclasificó los miles de documentos que existen sobre el asesinato. En él se desvelan que siguieron varias vías de investigación. La oficial, que sigue siendo a día de hoy que los disparos los ejecutó Harvey Oswald, pero también se abrió una vía de investigación en la que la inteligencia soviética podía estar detrás de este asunto. Pero como digo, la versión oficial que quedó como oficial, sigue culpabilizando completamente a Harvey Oswald. Queda poco o nada por decir sobre este asunto. Si fue Oswald, la puntería extraordinaria que tuvo ese día sigue siendo objeto de estudio, ya que en sus pruebas anteriores no demostró ser un gran tirador ni muchísimo menos. De hecho, parece ser que era un tirador bastante mediocre. Y si fue una conspiración en la que había más tiradores y había una maquinaria detrás de la muerte de Kennedy en la que se podía incluso encontrar la inteligencia norteamericana, la ejecución del plan fue sencillamente magistral, ya que a día de hoy no se ha descubierto nada que exculpe a Oswald, el cual realizó unos disparos de tal precisión que poca gente sería capaz de realizar. La comisión Warren certificó y concluyó que fue Oswald el que sin ninguna ayuda y sobre todo sin ninguna ayuda de ningún agente norteamericano perpetuó el asesinato. De lo que nadie tiene dudas es que el asesinato de Kennedy dio la vuelta al mundo y las imágenes del presidente recibiendo los balazos y quedando abatido en su coche presidencial quedarán en las retinas de la humanidad para siempre. Muammar al-Gaddafi fue el principal líder del grupo de coroneles y otros oficiales militares que en 1969 llevó a cabo la revolución que derrocó al rey Idris I en Libia. No seré yo quien se meta en el jardín de decir si se vivía mejor antes de Gaddafi, durante su mandato o después de su caída. Esa difícil tarea corresponde al pueblo libio y a expertos consumados en la materia. Esta reflexión propia se aplica al resto de presidentes aquí nombrados. Lo que está claro es que durante 40 años Gaddafi era el máximo gobernante del país. Sin embargo, en 2011 Libia se convirtió en el escenario de un cambio radical. Inspirados por la primavera árabe, los libios se levantaron contra Gaddafi. Lo que comenzó como protestas pacíficas pronto se convirtió en un enfrentamiento violento entre el gobierno de Gaddafi y los rebeldes. La comunidad internacional intervino, con la OTAN bombardeando las fuerzas leales a Gaddafi en apoyo a los rebeldes. La lucha se intensificó y el país se sumió en el caos. Gaddafi se encontraba acorralado, perdiendo el control de vastas áreas de Libia. Finalmente, Gaddafi fue capturado por los rebeldes mientras intentaba huir de su ciudad natal, Sirte. Existen imágenes muy duras del mandatario libio, una vez arrestado y después fallecido, totalmente apaleado. En esos mismos días, uno de sus hijos, Mohsen Gaddafi, también sería ejecutado por la oposición. Yitzhak Rabin, ministro de Israel, el 4 de noviembre de 1995 fue asesinado por un ultranacionalista judío israelí llamado Yigal Amir. Rabin fue abatido a tiros después de un acto de apoyo al proceso de paz con los palestinos en Tel Aviv.
Como todos sabemos, el conflicto palestino-israelí es seguramente el conflicto político y armado más complejo de la humanidad desde hace ya muchísimos años. Aunque a los ojos del mundo esta podía ser una iniciativa de paz histórica y sin precedentes, sin embargo, para los ultranacionalistas judíos y para los islamistas radicales de Hamás, fue un acto de traición por ambas partes. Pero Yigal Amir fue el primero en demostrar su descontento a golpe de disparos. Siempre creí que la mayoría de la gente quiere la paz y está dispuesta a asumir riesgos por la paz, pronunciaba en su último discurso Yitzhak Rabin. Después del discurso, Rabin bajó los escalones del ayuntamiento hacia la puerta abierta de su automóvil, momento en el que Yigal Amir disparó 3 veces a Rabin con una pistola semiautomática Beretta 84F. Fue inmediatamente sometido por los guardaespaldas de Rabin y arrestado con el arma homicida. Yigal Amir cumple cadena perpetua en una cárcel israelí. Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de España, el 20 de diciembre de 1973, bajo el régimen de Francisco Franco, fue asesinado en un atentado perpetuado por la organización separatista vasca ETA. Un coche bomba explotó mientras Blanco pasaba en su automóvil por la calle Claudio Cuello de Madrid, lanzándolo por los aires y causándole la muerte en una operación sin precedentes y que dejó al mundo entero helado por la brutalidad del atentado y de las imágenes que se mostraban del mismo. La banda terrorista ETA, que luchaba por la independencia del País Vasco respecto al Estado español, no escatimó en actos infames, cobardes y espeluznantes para conseguir un objetivo que nunca logró. Todos sus atentados fueron deleznables y repugnantes, pero el asesinato de Carrero Blanco, por su ejecución y por el cargo que ocupaba la víctima, seguramente fue el más impactante de todos. Un cráter de 8,5 metros de diámetro y 3 de profundidad quedó tras la explosión en el corazón de Madrid. El coche, un Dodge 3700 GT de la marca Chrysler, aguantó relativamente bien la brutal carga de 80 kilos de dinamita. Lamentablemente, el guardia que iba en el asiento del copiloto falleció en el acto. Carrero Blanco agonizó en el coche recibiendo los primeros auxilios y falleció en el lugar de los hechos. Y el conductor falleció horas después en el hospital. El comando que llevó a cabo la operación hizo un túnel desde el piso franco alquilado para la ocasión hasta justo debajo por donde pasaría el coche. Todo esto se puede ver en una película magnífica sobre el asunto llamada como la misma operación, Operación Ogro. El comando de ETA consiguió escapar, aunque con el pasar de los años prácticamente todos los integrantes de ETA fueron detenidos. La dinastía Somoza en Nicaragua fue una saga política marcada por el poder autoritario y la influencia en el país centroamericano durante gran parte del siglo XX. La familia Somoza, de origen gallego, llegó al poder a través de Anastasio Somoza García, quien ascendió gracias a su participación en la Guardia Nacional y el apoyo de Estados Unidos, consolidando su poder tras un golpe de Estado y perpetuándose en el poder durante décadas. Anastasio Somoza García fue asesinado en 1956. El viernes 21 de septiembre de 1956, en la Casa del Obrero, en la ciudad de León, se daba una fiesta tras la convención del Partido Liberal Nacionalista que proclamaría otra vez a Somoza García como su candidato. Según se cuenta, Somoza bailó la canción Caballo Negro de Dámaso Pérez Prado. Después, estando sentado junto a una mesa a la par de su esposa Salvadora, el joven poeta opositor Rigoberto López le disparó 5 balas, de las que acertó 4, con un revólver Smith & Wesson calibre 38. Al resultar herido, Somoza le gritó a López Perezas: «¡Bruto! ¡Animal! ¡Ay, Dios mío!». Mientras tanto, los guardias de su escolta sacaron sus pistolas Colt y sus fusiles Thompson, ambas armas estadounidenses de calibres 11.34, y mataron de 54 balazos a López Pérez. Somoza fue trasladado al hospital. Las radiografías confirmaron que las balas no eran mortales, pero la bala que lesionó la cauda equina de la columna vertebral era peligrosa, aunque el médico recomendó que no era necesario hacer de inmediato la operación para sacársela. Este tipo de cirugía no existía en Nicaragua, por lo que el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, envió un avión militar para trasladarlo a un hospital en Panamá mejor preparado. El lunes 24 de septiembre de 1956 le realizaron la cirugía, pero los médicos cometieron el error de ponerle anestesia general en vez de anestesia local. Como Somoza era diabético y obeso, entró en estado de coma, desarrollando una encefalopatía metabólica severa hasta que falleció 5 días después en ese centro sanitario. Concretamente, el sábado 29 de septiembre de 1956 a las 4:05 de la mañana.
Su hijo Luis Somoza Debayle le sucedió en la presidencia, manteniendo el control político con el apoyo de los Estados Unidos. A este le sucedería su hermano Anastasio Somoza Debayle. Sin embargo, el régimen somocista enfrentó crecientes protestas internas debido a su represión política y corrupción. La situación llegó a un punto crítico en 1979, cuando una coalición de grupos de oposición, incluidos los sandinistas, derrocó al régimen de Somoza en una revolución popular. Anastasio Somoza Debayle, hijo de Anastasio Somoza García, fue derrocado y exiliado, poniendo fin a la era de la familia Somoza en Nicaragua. Sin embargo, no todo había terminado para los Somoza. El 17 de septiembre de 1980, la dinastía Somoza había caído. Somoza Debayle, el último descendiente que gobernó durante 20 años Nicaragua, fue asesinado en el exilio, en Asunción, Paraguay, a los 54 años, por un comando sandinista en una emboscada conocida como Operación Reptil, liderada por Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. El equipo guerrillero, que incluía 4 hombres y 3 mujeres, estudió meticulosamente los movimientos de Somoza, emboscándolo en la lujosa avenida Generalísimo Franco. Utilizaron fusiles de asalto M16 y un lanzacohetes RPG-2 para atacar la limusina de Somoza, matándolo instantáneamente, junto con su asesor financiero y su chofer. Los cuerpos quedaron totalmente carbonizados, lo que dificultó su identificación y requirió que los forenses lo hicieran por los pies. En Guatemala gobernaba el democráticamente electo Jacobo Arbenz, pero en 1954 el coronel Castillo Armas junta todo el ejército y con ayuda de la CIA para que, según ellos, los gobiernos comunistas no se expandiesen por América, perpetuaron un golpe de estado que conllevó a una dictadura. Bill Clinton, en 1999, aseguró que el apoyo estadounidense para las fuerzas militares o unidades de inteligencia que llevaron a cabo la represión violenta y generalizada en Guatemala estuvo equivocado, y agregó que los Estados Unidos no debían repetir ese error. Castillo Armas asumió el cargo de presidente de Guatemala. Durante su mandato implementó políticas anticomunistas y restauró el poder de las élites terratenientes y empresariales. Sin embargo, su gobierno fue criticado por su represión política y violaciones de derechos humanos. El 26 de julio de 1957, por la noche, Castillo Armas, después de atender una reunión con empresarios, volvió a su habitación a descansar un rato. Faltaban unos minutos para las 9 de la noche cuando decidió ir al comedor. En los últimos meses la casa presidencial estaba casi desierta y los guardias eran cada vez menos. En circunstancias hasta la fecha confusas, Castillo Armas recibió 2 disparos camino al comedor. La primera dama trató de hacerlo reaccionar mientras gritaba: «¡Se fue por las escaleras! ¡El soldado lo mató!». Cuando los pocos guardias que completaban la guardia subieron a la segunda planta de la casa, encontraron el cadáver de Romeo Vázquez Sánchez, originario de Mazatenango, de 24 años de edad, quien hacía 2 meses estaba al servicio de la casa presidencial. Después de matar al presidente, corrió escaleras arriba y al verse acorralado descansó la barbilla sobre el cañón y se disparó. En su cráneo quedó una bala idéntica a la que mató el presidente. «Todo mi sufrimiento será apagado con la sangre de Armas», había escrito Vázquez en su diario. Si la revolución bolchevique en Rusia fue compleja, sangrienta y llena de conspiraciones, la mexicana, que comenzó unos años antes, en 1910, y se alargó durante toda una década, desde luego es igualmente complicada y a la vez emocionante de afrontar para cualquier historiador o investigador. Si la revolución del pueblo se puede representar en que un simple campesino llegue al máximo poder, esta podría ser sin dudas la figura de Álvaro Obregón. Junto a Francisco Villa, Pancho para los amigos, Venustiano Carranza y otros importantes líderes revolucionarios acabaron con la dictadura de Porfirio Díaz. Muy resumidamente, se podría decir que Carranza alcanzó la presidencia y cuando por ley tenía que abandonar el mandato, quería hacerlo a su modo en vez de con el pueblo. Al final, en una emboscada quizás orquestada por Obregón y sus cómplices, Carranza fue asesinado. El caso es que Obregón tomó el poder y será el pueblo mexicano el que tenga que juzgar si gobernó correctamente o no. El caso es que a los 4 años de mandato, Obregón modificó la ley para seguir en el poder otra legislatura, cosa que en un principio no estaba permitida. Por supuesto, otra vez polémica, pero con polémica o sin ella, Obregón salió reelegido como presidente, por lo que en medio de la celebración por su exilio, el 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón fue al restaurante La Bombilla, en el barrio de San Ángel de la Ciudad de México. Iba acompañado de varios diputados quienes lo habían invitado para celebrar, como se merecía, la continuidad del gobierno.
José de León Toral se hizo pasar como caricaturista y realizó un boceto del presidente Obregón. Mientras le enseñaba al presidente el dibujo, disparó 6 veces contra él con una pistola española de la marca Start, calibre 32. El primer disparo fue a 5 centímetros del rostro de la víctima. 4 disparos más fueron en la espalda y el 6º disparo fue hacia el muñón del brazo derecho de Obregón. El abogado defensor declaró en el juicio las palabras de Toral que lo implicaban como asesino solitario. Yo descargué la pistola, no supe cómo hacían presión mis dedos sobre el gatillo. Las detonaciones llegaban a mis oídos como ecos lejanos de ruido que se pierde. Después, afirmaba Toral, se me dieron golpes rudos. Tal vez yo los percibía como si fuesen golpes dados con una almohada. Así eran de suaves para mi cuerpo. Bajé los ojos, esperé tranquilamente ser muerto en aquellos momentos, y no me importaba, porque desde el primer paso que di persiguiendo al señor general Obregón, cuando me determiné a arrancarle la asistencia, cuando creí que cumplía con el deber de salvar lo que para mí es un credo religioso santo, no tuve oportunidad ninguna para poder reflexionar sobre cada uno de los hechos que ejecutaba en el momento de la perpetración del acto que deliberadamente había yo querido y resuelto ejecutar. El sábado 9 de febrero de 1929, José de León Toral fue ejecutado por un pelotón en la penitenciaría de Lecumberri. Aquí termina este vídeo. Me sería de gran ayuda que le dieses a me gusta si te ha gustado el vídeo y que compartieses, ya que seguramente por el tema a tratar YouTube le ponga algún tipo de restricción. Ha sido un placer, yo ya sin más me despido. Muchas gracias por la atención, yo soy Daniel Casas, hasta la próxima.